Muy buenos días. Vamos a continuar entonces con el avance. Hoy vamos a ver el concepto de potencial, que es la energía por unidad de carga necesaria para trasladar una carga de prueba positiva hasta las proximidades de una carga, y es una cantidad escalar, ¿no? Entonces vamos a ver eso con el ejercicio 8. Ahí tenemos el enunciado del problema. En la figura, la carga A es positiva, nos dice. Bueno, acá tenemos una carga positiva. Y mientras que la carga B es de 100 picocoulombs, ¿no? Vamos a poner 18 nomás. La positiva y la carga es negativa, ¿no? Ok, entonces nos dice calcular el punto 1, calcular el potencial absoluto en los puntos C y D, ¿no? Aquí hay que tomar en cuenta que C y D son solamente puntos, posiciones en el espacio, mientras en el punto A y en el punto B hay partículas cargadas, ¿no? Ok, entonces si queremos saber el potencial absoluto en C, que es la energía necesaria para trasladar una carga de prueba Q positiva hasta el punto C desde el infinito, entonces va a ser la superposición del potencial, del potencial de A más el potencial generado por B, ¿no? Entonces la superposición es la suma de esos dos potenciales en el punto C. Por lo tanto, vamos a expresar de esa manera para hacer el 1, ¿no? El 1, vamos a decir, por el principio de superposición, a ver dónde estamos. Ok, por el principio de superposición. Dos puntos vamos a tener. Como ya habíamos dicho, el potencial absoluto en la posición C, que vamos a llamar B sub C, va a ser igual al potencial en C debido a la carga A más el potencial en el punto C debido a la carga B. Esa va a ser nuestra notación. Entonces, para encontrar el potencial absoluto en C. Entonces, el potencial absoluto en C, vamos a hacer primeramente esta componente del potencial absoluto. El potencial en C debido a la carga A. Entonces, la fórmula queda
como la constante eléctrica, por la carga A, ¿no? Vamos a llamar Q sub A, y dividido entre la distancia de la carga al punto C. Entonces va a ser RA, vamos a ponerle ya. ¿Y cuál va a ser RA? Entonces va a ser la distancia de la carga A hasta el punto C. Pinge, y el de CD no se toma en cuenta. El de CD, O sea, la carga de D hasta C. en el punto D no hay ninguna carga, es solamente un punto, una posición, donde las cargas solamente están en el punto A y en el punto B, ¿no? Así que en D, más bien aquí también en este punto D hay que encontrar el potencial absoluto debido a estas dos cargas, A y B, ¿no? Pero lo que estamos haciendo primero es eh, encontrar el potencial absoluto en el punto C, ya que nos están pidiendo acá que encontremos el potencial absoluto para cada uno de estos puntos, para el C y para el D, ¿no? Ahorita estamos haciendo para el C todavía, ¿no? Y en D también lo vamos a hacer, ¿no? Pero en D hay que tomar en cuenta que no hay ninguna carga en D, ¿no? Solamente las cargas están en el punto A y en el punto B. Bueno, entonces vamos a continuar con acá. La constante eléctrica ya saben que es igual al sistema internacional. Esto, a ver, porque está bloqueado, no sé. Debe ser por esto, ¿no? Ok, entonces vamos a continuar. Acá voy a continuar, entonces esto va a ser igual. Ya saben, la constante eléctrica 9 por 10 elevado a la 9, multiplicado por la carga A, nos dan de dato, si no me equivoco era 200, ¿no? O sea, 200 pico coulombs, ¿no? Pico, esa P es un prefijo del sistema internacional, significa 10 a la menos 12, ¿no? Entonces, por 200 por 10 elevado a la menos 12, en colombios después vamos a tener, y dividido entre la distancia de la carga A al punto C, ¿no? Entonces, de todas las distancias, acá tenemos 20 más 60, sería 80 centímetros. En metros, todo el sistema internacional, 0,80. Está en metros. Ese sería entonces reemplazando los datos. Así que ya vamos a tener el potencial en el punto C debido únicamente a la carga A. Eso va a ser igual. Evaluando, vamos a tener, acá no había olvidado unas cositas acá, ¿no? Los exponentes, ¿no? Que ya saben acá, ¿no? Que es a la 9 y pico significa a la menos 12. Ok, entonces evaluando, vamos a tener arriba en el numerador 9 por 10 elevado a la 9 por 200 pico 10 a la menos 12 colombios, ¿no? Todo eso dividido entre la distancia de la carga al punto C, que es 0,80. Ahí está, entonces
Si es un potencial, está en voltios en el sistema interno, 2.25. Entonces acá voy a volver a 2.25, sus unidades voltios, ¿no? En el sistema internacional. Todo estoy trabajando en el sistema internacional, ¿no? Entonces ya tengo la componente. Ahora tengo que encontrar también el potencial en el punto C debido únicamente a la carga B. Entonces, para esta parte, de igual forma, hacemos la evaluación, ¿no? El potencial en C debido a la carga B. La fórmula es similar, ¿no? La constante eléctrica o la carga que genera, bueno, que contribuye al potencial, que es la carga B, Q sub B, y dividido entre la distancia de la carga B al punto C, ¿no? Eso vamos a poner RB, ¿no? Entonces, la distancia de la carga B al punto C es esta distancia. Y eso ya me dan el dato que es 20 centímetros esa distancia. Entonces, evaluando, entonces el potencial en el punto C debido a la carga B va a ser igual. Vamos a evaluar. Constante eléctrica, ya sabemos, 9 por 10 elevado a la 9, multiplicado por la carga B. La carga B es, acá está también el gráfico, menos 100 picocoulombs, ¿no? Menos 100 pico, ya saben, por 10 elevado a la menos 12. Y dividido entre la distancia en metros sería 0,20. Esos 20 centímetros en metros, 0,20, ¿no? Ahí está. Bueno, acá tenemos un potencial de menos 4,5. Menos 4,5 voltios, ¿no? Y finalmente voy a encontrar el potencial absoluto debido a esas dos cargas, ¿no? Sumando, ¿no? Entonces, evaluando, ya que tengo ya las dos componentes voy a tener entonces el potencial absoluto en C. Entonces, va a ser igual al potencial CA, que es 2.25, más el potencial CB, que es negativo, menos, ¿no? 4,5. Eso me va a dar igual, más 2.25, menos 2.25. Entonces, ese sería entonces menos 2.25 voltios. Procedimiento similar hay que hacer ahora para calcular también el potencial absoluto en el punto D, ¿no? Aquí ya tenemos en el punto C. Esta era, digamos, una respuesta parcial a la primera pregunta, ¿no? Nuevamente, entonces, el planteamiento es similar, ¿no? El potencial absoluto en el punto D va a ser la contribución de los potenciales de las cargas A, B, ¿no? Entonces, va a ser el potencial en el punto D debido únicamente a la carga A
por el principio de superposición más el potencial en el punto D debido únicamente a la carga B. Tenemos esas dos contribuciones y cada uno también se saca de la misma manera, ¿no? Entonces, desglosando, ya nos separaron la constante eléctrica por la carga QA dividido entre el RA, pero este RA es prima porque ya es de la carga A hasta el punto D, ¿no? Más el otro potencial debido a la carga B va a ser la constante eléctrica, Q sub E, por la carga B y dividido entre el RB prima. Entonces, ahora estamos queriendo encontrar el potencial absoluto en este punto, en el punto D. Por lo tanto, el RA prima va a ser la distancia de la carga al punto D. Ese para nosotros va a ser el RA prima, que sería 20 centímetros. Y el RB prima va a ser de la carga B hasta el punto D. Esa es la distancia RB prima, ¿no? Listo. Entonces, solamente eso se va a cambiar. Y entonces acá ya podemos encontrar el potencial absoluto en D, ¿no? Haciendo la evaluación, ¿cuánto vamos a obtener? Acá está. Voy a reemplazar todos los datos que me dan, ¿no? Constante eléctrica es el 9 por 10 a la 9. Estamos acá. Por la carga A, la carga es 200, ¿no? Positivo 200 pico coulombs, ¿no? 200 por 10 a la menos 12 coulombs. Eso dividido entre RA'. En metros sería 0.20. Luego tengo que sumar más la constante eléctrica, 9 por 10 elevado a la 9, por la carga B, que es negativa, menos 100 pico por 10 a la menos 12. Todo eso dividido entre la distancia RB', que va a ser 80 en este caso, ¿no? 0.80. Igual, y este es el resultado final, ¿no? Más 7.875. 7.875 voltios. Ese sería el potencial absoluto en D debido a las dos cargas AB. Muy bien, entonces ya estaría respondiendo la pregunta 1. Acá también nos dan menos 2.25. Bueno, lo han redondeado, ¿no? Este resultado. Ok, entonces la segunda pregunta es ¿cuánto trabajo se debe hacer para llevar una carga de más 500 microcoulombs desde el punto C al punto D? Entonces vamos a dibujar el vector desplazamiento. Nos dicen que hay que llevar una carga desde el punto C al punto D.
Este sería el desplazamiento delta dr, digamos. La carga que hay que transportar, entonces, es una carga positiva de más 500 micro, ya saben que es por 10 elevado a la menos 6 en coulombs, ¿no? Entonces, para trasladar, fíjense, vamos a aproximarnos a una carga positiva A, ¿no? Acá una carga negativa. Entonces, al aproximarnos, ya saben que cargas positivas es de PL, ¿no? Por la ley de Coulomb. Este va a sentir una repulsión y cuanto más cerca, más fuerte la repulsión, la magnitud de la fuerza. Entonces, acá se va a hacer un trabajo externo y aquí vamos a necesitar una fuerza, ya sea la fuerza de la mano de un hombre, cualquier otra fuerza externa, para trasladar esa carga de 500 microcoulombs, ¿no? Del punto C hasta el punto D, ¿no? Esta es la posición inicial y esta es la posición final. El trabajo de esa fuerza externa para trasladar la carga va a realizar un trabajo en contra de la fuerza eléctrica. Ese trabajo, debido a la fuerza externa para trasladarlo, el trabajo de la fuerza externa, vamos a poner, va a ser igual a la carga que vamos a trasladar, ¿no? Carga Q', y para nosotros va a ser esta carga que acá nos dan, esta es la carga Q', multiplicado por la diferencia de potencial, ¿no? La diferencia de potencial que va a ser el potencial final menos el potencial inicial. ¿Okay? El final va a ser el potencial absoluto en D, cuando queremos trasladar, menos el potencial inicial de donde va a partir, va a ser el potencial absoluto en C. Ok, entonces haciendo el cálculo, hayamos obtenido los potenciales, también la carga me da, pues, simplemente hay que reemplazar los datos, ¿no? Esto va a ser igual, entonces la carga de prueba es 500 por 10 elevado a la menos 6 coulomb, multiplicado por el potencial en D absoluto 7,875 voltios, menos el potencial en C, es negativo por si acaso, menos 2,25. Aquí tenemos a la menos 6. Y haciendo la evaluación, ¿qué vamos a tener? 500 por 10 elevado a la menos 6 coulombios por 7,875 menos por menos da más, ¿no? 2,25. Ahí está. Redondeando con dos cifras, con dos decimales serían 5,06, ¿no? Entonces va a ser igual a 5,06
0,6 por 10 elevado a la menos 3, ¿no? Esto está todo en el sistema internacional, entonces la energía en joules, ¿no? A la menos 3. Este prefijo 10 a la menos 3 ya saben que es el prefijo mili, ¿no? Es una m minúscula. Por lo tanto, podemos también expresar esto como 5,06, ¿no? En milijoules, ¿no? 5,06 milijoules. Ese sería la fuerza, el trabajo de la fuerza externa para trasladar cuasi estáticamente una carga desde la posición C hasta la posición D, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre este ejercicio? No, Inge. Ok, gracias. Continuamos entonces con otro. Vamos a ver. Yes. Un ejercicio similar al que acabamos de resolver es el ejercicio 10, ¿no? Acá dice, las siguientes cargas puntuales se colocan sobre el eje X. Carga Q1 de 2 microcoulombs en X igual a 20, ¿no? Del 0 a la derecha, 20 centímetros. Después otro en X igual a 30, ¿no? Más a la derecha y así sucesivamente. Encontrar el potencial absoluto en X igual a 0, ¿no? Entonces ya saben, para resolver el ejercicio 10, primero tienen que encontrar los potenciales debidos a las cargas Q1, Q2, Q3 y luego hacer por el principio de superposición, sumar todos esos potenciales para tener el potencial absoluto en el punto X igual a 0, ¿no? Entonces, de manera similar van a proceder ahí, ¿no? Ok, vamos a hacer el ejercicio 11 ya para tener el tema de los capacitores. Vamos a ir aquí. Ahí tenemos el enunciado del problema. La combinación en serie, cuando decimos combinación en serie es que vamos a colocar los capacitores, ¿no? Que son dos placas paralelas de metal, ¿no? Uno al lado del otro, ¿no? Uno a continuación del otro, esa es la disposición en serie, ¿no? Como está en el dibujo, ¿no? Acá tengo un capacitor y acá tengo otro. Y como ven, está uno al lado del otro, entonces esa es una disposición en serie. Entonces todos estos luego están conectados a una fuente de potencial de 1000 voltios, ¿no? Una diferencia de potencial de 1000 voltios. A partir de dicha información se pide calcular la capacitancia equivalente, la magnitud de las cargas en cada capacitor. Aquí un poco de teoría, ¿no? Cuando está en serie, la carga en cada capacitor es la misma, ¿no? Por la inducción de las cargas. Ok.
la diferencia de potencial en cada capacitor, ¿no? Y finalmente la energía almacenada en cada capacitor y en la combinación. Vamos a ir por partes entonces. Primeramente el 1, vamos a encontrar calcular la capacitancia equivalente. Entonces, la capacitancia equivalente es, por ejemplo, de estos dos, puedo yo reducir a un solo capacitor que tenga las mismas características de almacenamiento, ¿no? De esto reducir a ver, con en negro voy a dibujarlo, a un solo capacitor, ¿no? Está muy grueso. Ahí las placas paralelas. Entonces, estos dos en serie voy a reducir a un solo capacitor, que vamos a llamar un capacitor que tenga una capacitancia equivalente a, a dos en serie, como estamos viendo, ¿no? Entonces, para encontrar la capacitancia equivalente, como han debido revisar en la bibliografía, también material adicional que les he dado, hay una fórmula para encontrar la capacitancia equivalente que es igual a la capacitancia del capacitor 1, ¿ya? Mucha diferencia, ¿no? La capacitancia es una propiedad física de un capacitor, ¿no? Más la capacitancia del capacitor 2. No, acá es multiplicación, ¿no? Vamos a poner. Abajo es la suma, ¿no? Capacitancia C1 por C2, ¿no? Todo eso dividido entre la suma de los dos, ¿no? Ahora sí, entre la capacitancia C1 más la capacitancia C2. Entonces, esto solamente es válido cuando está en la disposición en serie, ¿no? Ya que cuando están en paralelo, uno al lado paralelo al otro, es la suma, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando ya tengamos otra disposición en paralelo, ¿no? Entonces, en serie vamos a tener esta fórmula para encontrar la capacitancia. Aplicando la fórmula, entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? A ver. Todo vamos a trabajar en el sistema internacional, ¿no? La capacitancia de un capacitor se mide en el sistema internacional faradios, ¿no? Por ejemplo, acá está con un prefijo, ¿no? En picofaradios. Pico ya saben que significa 10 a la menos 12. Entonces hay que desglosar ese pico para tenerlo todo en faradios, ¿no? Por lo tanto, acá cuando yo vaya a reemplazar, tengo que estar colocando los datos en faradios, ¿no? Su símbolo es una F. Y acá vamos a tener 3 por 10 a la menos 12, que es pico faradios, ¿no? Por 6 por 10 picofaradios también, ¿no? Todo eso dividido entre la suma de esos dos, ¿no? Acá entonces vamos a tener 3 por 10 más 6 por 10 a la menos 12, ¿no? Vamos a colocar los exponentes. Entonces, pico 10 a la menos 12, ¿no?
también a la menos 12. Entonces, menos 12, menos 12. Entonces, todo está en faradios. Haciendo la evaluación, entonces, ¿cuánto nos va a salir? A ver, 3 por 10 elevado a la menos 12, multiplicado por 6 por 10 elevado a la menos 12. Todo eso dividido entre la suma, abrimos paréntesis, y todo lo que está en el denominador, entonces 3 por 10 elevado a la menos 12, más 6 por 10 elevado a la menos 12. 2 picofaradios, ¿no? Entonces, como ven, nos ha salido el resultado de la capacitancia equivalente de estos dos en serie. 2 por 10 elevado a la menos 12 faradios, ¿no? Y esto es equivalente con el prefijo 2 picofaradios, ¿no? Bueno, ya estaría respondido la pregunta 1. Para la pregunta 2 nos dice la magnitud de las cargas en cada capacitor, ¿no? Esto ya tiene que ver con la parte conceptual de la teoría, ¿no? Supongo que han estudiado ya, porque la característica de los capacitores en serie es que la carga en el capacitor 1 va a ser igual en magnitud a la carga en el capacitor 2, ¿no? Y lo que nos piden es la magnitud de las cargas en cada capacitor, ¿no? Y eso es igual a la carga en el capacitor equivalente, ¿no? Entonces, como las cargas van a ser iguales, ¿no? Porque ya que como están conectados los electrones, por ejemplo, acá ya están cargados positivamente, ¿no? Esta placa de metal está cargada positivamente. Eso es, hemos dicho, es ausencia de electrones. Ha perdido electrones esta placa. Y esos electrones, ¿a dónde han ido a parar? Han ido a parar a la otra placa, ¿no? Esa cantidad ausente de electrones en la placa C2 están en la otra placa de C1. Si aquí han escapado 1 millón de electrones, ese 1 millón de electrones se encuentran en otra placa. Por lo tanto, esa otra placa induce la misma, la misma cantidad de carga, ¿no? Ambos de la misma magnitud, pero de signos opuestos, ¿no? Pero se dice que la carga equivalente en serie es la misma, ¿no? Tanto para el capacitor 1 como para el capacitor 2 tenemos una carga acumulada que es igual. Entonces, como nosotros ya tenemos acá la capacitancia equivalente, ¿no? Que hemos encontrado, si yo encuentro aquí la carga de este capacitor equivalente, es igual a cada uno de los de cada capacitor, ¿no? Entonces, es por la teoría, ¿no? Entonces, esto no se tiene que olvidar. Entonces, en serie, las cargas son iguales. Ok, entonces vamos a hacer el cálculo. Como recordarán, la carga está relacionada con la capacitancia de un capacitor.
Acá vamos a poner la carga en el capacitor equivalente. Va a ser igual a la capacitancia del capacitor equivalente, E sub Q, multiplicado por la diferencia de potencial. Bueno, generalmente ya no usan ya delta, ¿no? Pero es una diferencia de potencial, ¿no? Bueno, acá lo simplifican con una B nomás, ¿no? Por la diferencia de potencial a la que está sometido, ¿no? Entonces, si estos dos estamos reduciendo a un solo capacitor equivalente, ¿no? Entonces, en sus extremos están con una diferencia de potencial de 1000 voltios. Entonces, esos 1000 voltios se supone que también están aquí, ¿no? Entonces, acá, estos extremos entonces están a la misma diferencia de potencial, ¿no? Que es de 1000. Esa diferencia de potencial es justamente igual a lo que nos dan acá, ¿no? Ya tenemos entonces el B, ¿no? Este es el B. La diferencia de potencial de los extremos. Entonces, en ese entendido ya tenemos todo para encontrar la carga equivalente. Vamos a calcularlo. Todo sistema internacional, la capacitancia en faradios, esto va a ser igual. 2, bueno, acá ya lo tenemos, vamos a copiarlo. 2 por 10 a la menos 12 faradios. Multiplicado por la diferencia de potencial a la que está sometida ese capacitor equivalente, que serían los 1000 voltios, ¿no? Listo. Haciendo el cálculo, vamos a tener, este ya estaba aquí, por 1000. Y ahí tenemos la carga en coulombs, ¿no? 2 por 10 a la menos 9 coulombs. Igual 2 por 10 elevado a la menos 9 en coulomb, ¿no? Como 10 a la menos 9 es un prefijo del sistema internacional, es el prefijo nano, ¿no? De nano, 10 a la menos 9. Entonces, también pueden expresar en nano coulomb, ¿no? Acá entonces vamos a poner a la menos 9, ¿no? Por lo tanto, este es el resultado que hemos sacado para la carga en el capacitor equivalente. Sería igual a la misma para cada capacitor, ¿no? Esto es entonces, la carga en el capacitor 1 sería el mismo, 2 nanocoulombios, en el capacitor 2 también 2 nanocoulombios, ¿no? Bueno, con eso estaría respondido el inciso, bueno, el número 2, ¿no? Para la pregunta 3, la diferencia de potencial en cada capacitor. Entonces se utiliza la misma relación que acabamos de ver, ¿no? Que era esta, ¿no? Ay, perdón. Que es la relación entre la carga, la diferencia de potencial, y la capacitancia, que es una propiedad eléctrica del capacitor para acumular energía en forma de campo eléctrico, ¿no?
Entonces, esto de acá, aplicado a cada capacitor, entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Con relación al capacitor 1 que vamos a tener carga 1, vamos a decir, es la carga en el capacitor 1, va a ser igual a la capacitancia del capacitor 1 por la diferencia de potencial 1, ¿no? Está aplicado acá, ¿no? Para el otro capacitor también podemos hacer lo mismo. Carga en el capacitor 2, ¿no? Va a ser igual a la capacitancia del capacitor 2 por la diferencia de potencial en el capacitor 2, ¿no? Y como nos están pidiendo diferencia de potencial, entonces el B hay que despejar de ambos, ¿no? Esto que está multiplicando pasa a dividir. Tenemos el potencial en el capacitor 1 va a ser igual la carga Q1, ¿no? Dividido entre la capacitancia del capacitor 1. Y acá también despejando entonces B2, lo que nos piden la diferencia de potencial en cada capacitor, va a ser la carga en el capacitor 2, entonces Q sub 2, dividido entre la capacitancia del capacitor 2, ¿no? La diferencia entre capacitancia y capacitor es que el capacitor es el dispositivo, ¿no? Y la capacitancia es la propiedad física para almacenar energía, ¿no? En ese dispositivo. Muy bien, entonces ya tenemos ahí despejado, hay que reemplazar. Vamos a ver. La carga Q1 y la carga Q2 son los mismos, hemos dicho, ¿no? Acá, igual que la carga equivalente, ¿no? Así que, como la carga es la misma cuando están dispuestos en serie, entonces esto va a ser igual a 2 por 10 elevado a la menos 12 coulombs, ¿no? No, a la menos 6 coulombs, menos 9 es esto, ¿no? Lo que hemos sacado acá, ¿no? Ok, acá también la misma, 2 por 10 elevado a la menos 9. Ahí te vamos a colocar su exponente, ¿no? A la menos 9 y a la menos 9. Entonces, dividido entre entre sus capacitancias correspondientes, ¿no? C1, tenemos en la figura, ¿no? 3 picocoulombs y C2 es 6, ¿no? 6 picofarads, perdón, ¿no? Bueno, acá, repasando todo el sistema internacional, esto es 3, ¿no? 3 por 10 a la menos 12 en faradios, ¿no? Para que nos dé el resultado en voltios, ¿no? Y aquí la capacitancia 2 es 6, ¿no? Por 10 elevado también a la menos 12, ¿no? Por el prefijo pico. Pico menos 12. Ahí también pico faradios menos 12. Listo, ya tenemos entonces para encontrar la diferencia de potencial en ambos capacitores, ¿no? Hacemos las evaluaciones. 2 por 10 a la menos 9, dividido entre 3 por 10 a la menos 2. Ahí está. Entonces, ahí nos sale 666.67, pero veremos las respuestas cómo no están. Acá están expresadas en kilovoltios, ¿no? Si queremos encontrar en kilo, este es el resultado de acá, entonces pueden ir al botón ENG de Engineering y les lleva al prefijo, ¿no?
Entonces, shift en para ir al otro lado. Aquí estaría entonces por 10 al cubo en kilo. En kilovoltios sería entonces 0.667, digamos, ¿no? Bueno, ¿con cuántos cifras significativas están trabajando? Con dos nomás, ¿no? Los redondea entonces. 0.67 por 10 al cubo. Es 0.67 por 10 al cubo. Eso es igual a 0.67 por 10 al cubo es el prefijo kilo, ¿no? Entonces en kilovoltios. Y aquí estaría en voltios, ¿no? Inge, eso de kilovoltios, micro y todo eso, ¿en el examen va a estar o lo aprendemos de memoria? Tienen que saberlo de memoria, pues, no es tan difícil, ¿no? Los más utilizados desde 10 a la menos 12, que es pico, hasta 10 a la 12, que es tera, ¿no? Pero como en electrostática, un culombio es muy grande y un faradio también es muy grande, entonces se utilizan sus submúltiplos, ¿no? Mili, micro, nano, pico. Eso tienen que saberlo ya de memoria, ¿no? Así que no es tan difícil, ¿no? Kilo, ya saben, 10 al cubo, de kilogramos, ¿no? Kilo, un kilogramo tiene 1000 gramos, ¿no? Un kilómetro tiene mil metros. Si el kilo siempre se ha utilizado, ¿no? Si el kilo ya sabemos que vale 1010 al cubo. Si los otros también ya debían saberlo de memoria, ¿no? Ahora, para el otro capacitor vamos a tener 2 por 10 elevado a la menos 9 y entre 6 por 10 a la menos 2. Ahí está, estos serían voltios, ¿no? Ahora, si queremos llevarlo a kilovoltios, hacemos shift en. Ahí está. 0,33 por 10 al cubo. Cero punto treinta y tres por 10 elevado al cubo. Esto estaría en voltios, ¿no? Eso es igual a 0.33 con el prefijo del sistema internacional kilovoltios, ¿no? Esto es al cubo era, ¿no? Es positivo por si acaso. Ahí está su cubo. Entonces, si en las opciones están en kilovoltios, sí o sí tienen que convertirse a kilovoltios, ¿no? ¿Cómo van a compararse más? Ok, vamos a responder la última pregunta, que es la energía almacenada en cada capacitor y en la combinación. Para la energía almacenada también se tiene, como debió ver en el material adicional, la siguiente fórmula, ¿no? Generalmente se lo representa con B doble, haciendo alusión al trabajo necesario que se realiza para justamente acumular energía, ¿no? La energía necesaria va a estar dado por un medio de la carga en el capacitor por la diferencia de potencial del capacitor, ¿no?
Entonces, tienen que saberlo de memoria, ¿no? Es la energía almacenada en un capacitor. Entonces, como nos dice acá, que encontremos la energía almacenada en cada capacitor, ¿no? Entonces, quiere decir que encontremos la energía almacenada en el capacitor 1, ¿cuánto será? Aplicando la fórmula también. En el otro capacitor, que sería en el capacitor 2, también la energía acumulada en el capacitor 2, ¿no? Y también nos dicen, y en la combinación, que se refiere a cuando hacemos el equivalente, ¿no? La combinación es lo mismo que decir en el capacitor en el capacitor equivalente, ¿no? El B doble equivalente. Entonces, para los tres, ¿no? Acá, para cada capacitor, se utiliza la misma relación, 1/2 de Q por B cuadrado, ¿no? ¿Qué vamos a tener acá entonces? 1/2 de la carga Q almacenada obviamente si estamos hablando del capacitor 1, va a ser la carga en el capacitor 1 por la diferencia de potencial en el capacitor 1. Igual, tal. Con relación al capacitor 2, la energía almacenada en el capacitor 2 va a ser 1/2 de la carga acumulada en el capacitor 2 por la diferencia de potencial entre sus placas 2 también, ¿no? En el capacitor 2. Y lo propio con el capacitor equivalente, ¿no? Que es de la combinación 1/2 de la carga en el capacitor equivalente, que hemos dicho que la carga es igual, está en serie, ¿no? Entonces, en los tres va a ser la misma carga. Sí, la carga del capacitor equivalente por la diferencia de potencial, obviamente, en el capacitor equivalente, que es los 1000 voltios, ¿no? Igual. Acá voy a colocar los resultados, ya que ya podemos operarlo, ¿no? 1/2, 0.5 por carga Q1, que era 200, pico por 10 a la menos 12 coulombs, ¿no? Y multiplicado por la diferencia de potencial 1, que acá así vayamos a encontrar que es 0,67 por 10 elevado al cubo. Igual es eso. Cuando tenemos por 10 elevado a una potencia negativa, ¿sí? Por ejemplo, 10 a la menos 8, no está en un prefijo del sistema internacional, ¿no? Los prefijos van saltando de 3 en 3, ¿no? Es 10 a la menos 6 y 10 a la menos 9. Está al medio, ¿no? Entre 10 a la menos 6, que es micro, y 10 a la menos 9, que es nano. Entonces, a uno de esos tenemos que llevar, ¿no? Con el botón NG podemos llevar a 67 nano, en este caso sería nanojoules, ¿no? O podemos llevar al otro lado, ¿no? A micro. Entonces, a cualquiera de esos dos, ¿no? A ver, vamos a ver cómo está acá. Están en microjoules, ¿no? A las 10 a la menos 6 sería, ¿no?
acá me equivoqué, ¿no? Aquí era la carga Q1, ¿no? Las cargas son iguales, hemos dicho, la carga era 2 por 10 a la 9, ¿no? 2 por 10 elevado a la menos 9 coulombs. Igual, ese sería, ¿no? Entonces acá llevando a 10 a la menos 6, shift en, no, ahí está, 0,67 va a salir, ¿no? Por 10 elevado a la menos 6, ¿no? Entonces va a ser igual 0,67 por 10 elevado a la menos 6, sería esto en joules, ¿no? Y eso va a ser igual a 0,67 por 10 a la menos 6 es el prefijo microjoules, ¿no? Micro es una letra griega, es la letra mu del alfabeto griego, con una colita alargada, microjoules. Esto está a la menos 6, ¿no? Lo mismo operamos para los otros, ¿no? Acá entonces para la energía almacenada en el capacitor 2 va a ser un medio, que es 0,5, por la carga acumulada Q2, que es la misma en todos, ¿no? Que acá está es 2 por 10 a la menos 9, 2 por 10 elevado a la menos 9 coulombios, por la diferencia de potencial 2, que hemos encontrado que acá está en voltios, 0,33 por 10 elevado al cubo. Igual, esto nos da. Llevándolo al 10 a la menos 6, sería 0,33 por 10 a la menos 6. Entonces, vamos a colocar ese dato. Cero punto 33 por 10 elevado a la menos 6 joules, ¿no? Ahora, con prefijo 0,33 microjoules. Entonces ahí también colocamos el prefijo micro, que significa 10 elevado a la menos 6. Listo. Y finalmente el trabajo acumulado o la energía acumulada en el capacitor equivalente, que es debido a la combinación de los dos, ¿no? Acá entonces vamos a tener también 0,5, un medio por la carga equivalente, que es la misma en todos, ¿no? 2 por 10 elevado a la menos 9 coulombios por la diferencia de potencial, que va a ser justamente los 1000 voltios que nos daban en la figura, ¿no? Por 1000 voltios. Aquí estaría en 10 a la menos 6. 1 por 10 a la menos 6, ¿no? Sería 1 por 10 a la menos 6 joules, ¿no? Esto es igual a un microjoules. Es lo que nos salió, ¿no? Bueno, ahí está. Esto es la menos 6. Y este es el prefijo micro con la letra mu del alfabeto griego, ¿no? De esa manera hemos concluido con las 4 preguntas. Ok, entonces de este problema, ¿alguna duda sobre capacitores en serie? Ok, espero que esté todo claro. Vamos a continuar.
Acá tenemos la otra disposición que es en paralelo, uno al frente del otro. Bueno, esas dos configuraciones vamos a ver, serie y paralelo, entonces sería bueno también hacerlo para tenerlo en cuenta, ¿no? A ver, vamos a ver. Sitio nuevo. Volviendo a nuestro lienzo de trabajo. Este es el enunciado, ¿no? La combinación de capacitores en paralelo que se muestra en la siguiente figura está conectada a una fuente que suministra una diferencia potencial de 120 voltios. A partir de dicha información se pide calcular la capacidad equivalente, las cargas en cada capacitor, la carga en la combinación. Bueno, vamos a ir por partes entonces. Para calcular la capacidad equivalente, acá es mucho más fácil, ¿no? Porque va a ser solamente la suma de las capacitancias de cada capacitor, ¿no? C1 más C2. Así que eso es en paralelo, ¿no? Entonces, en paralelo, dos puntos, la capacitancia equivalente va a ser solamente C1 más el C2. Entonces, la capacitancia equivalente va a ser igual. Sumando, vamos a tener todo en faradios, sistema internacional. 2 por 10 elevado a menos 12 más 6 por 10 elevado a la menos 12. Todo está esto en faradios, ¿no? Esto también a la menos 12. Entonces todo está en faradios, acá también en faradios nos va a dar, ¿no? Entonces 2 más 6, 8, ¿no? Acá va a ser 8 directamente. Inge, Sí, adelante. ¿y por qué en el otro ejercicio o sea, el equivalente era dividido? Porque estaba en serie, ¿no? Uno al lado del otro. Este está dispuesto en paralelo, uno al frente del otro, como ven. Y cuando está en paralelo, entonces la fórmula ya es diferente, ¿no? Es esta que es la suma de de las capacitancias, ¿no? Entonces, los extremos están unidos de ambos, ¿no? Del capacitor 1, por la placa que está a la derecha, que se carga negativamente, está unido a la placa también negativa del capacitor 2. En cambio, en serie estaban uno al lado del otro, ¿no? Uno estaba unido a la placa negativa y estaba unido a la otra, a la placa positiva, ¿no? Esta es otra configuración, ¿no? En paralelo. Entonces, así va a ser la capacidad equivalente, ¿no? Es como reducir estos dos por un solo capacitor que tenga el mismo efecto, ¿no? Entonces, acá entonces va a ser 8, ¿no? En lugar de tener dos capacitores de C1, C2, puedo tener uno solo, pero con una capacidad de 8, ¿no? Esto por 10 elevado a la menos 12, ¿no? Esto está en faradios. Entonces,
faradios. Bueno, un poco hablando de la disposición en paralelo, vamos a decir que en paralelo, aparte de que la capacidad equivalente es la suma de los capacitores que están en paralelo, tiene algunas otras características, ¿no? Cuando está en paralelo. Como ven acá, la fuente de tensión que alimenta este circuito es de 120, ¿no? Y la diferencia, este lado que está con un potencial negativo, ese potencial va a ser el mismo en esta placa que también en esta otra, ¿no? De igual modo, este potencial positivo va a ser el mismo que para esta placa C2 como para la otra placa, ¿no? Como ven, entonces el potencial va a ser el mismo que de la fuente para cada uno de los capacitores que están en paralelo. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que esta diferencia de potencial de la fuente, ¿no? Va a ser igual a la diferencia de potencial en cada uno de los capacitores, ¿no? Va a ser igual a la diferencia de potencial 1 igual a la diferencia de potencial 2. Entonces, en serie era que la carga era igual, ¿no? Pero acá va a ser cargas diferentes. Vamos a tener entonces, lo que aquí va a ser igual son las diferencias de potencial cuando está en paralelo, ¿no? Entonces, y también vamos a decir que la carga equivalente o la carga total, ¿no? Va a ser igual a la carga 1, a la carga acumulada en el capacitor 1, más la carga acumulada en el capacitor 2. Entonces aquí ya podemos percibir diferencias en la disposición en serie y paralelo, ¿no? En serie era que las cargas eran iguales, ¿no? En paralelo, entonces aquí las diferencias de potencial van a ser iguales, ¿no? Muy bien, con eso vamos a estar respondiendo a la pregunta 2, que nos dice la carga en cada capacitor, ¿no? En cada capacitor, entonces necesito encontrar la carga Q1 y la carga Q2, ¿no? Ok. Para la carga Q1, la carga en el capacitor 1, como ya hemos visto, la fórmula es la misma, la relación entre la capacidad del capacitor y su diferencia de potencial, ¿no? Por lo tanto, esto va a ser igual. La capacidad del capacitor 1 ya tenemos acá, ¿no? Es 2 picofarads, ¿no? Si vamos a trabajar en el sistema internacional, tiene que estar en faradios, ¿no? Entonces vamos a colocar acá 2 por 10 elevado a la menos 12, ¿no? Luego multiplicado por la diferencia de potencial 1, ¿no? Acá, como ven, en este circuito, la diferencia de potencial de la fuente va a ser la misma en cada uno de los capacitores. Por lo tanto, si acá hay 120 voltios, en los bornes del capacitor 1 va a haber también 120 voltios. También acá en los bornes del capacitor 2, del 1 también va a haber 120, ¿no? Acá entonces va a ser igual. Y 120 voltios ya está en el sistema internacional, 120 voltios. Ok, entonces todo está
en sistema internacional, la capacitancia en faradios y la diferencia de potencial en voltios, ¿no? La carga nos va a dar en coulombios. Vamos a ver cuánto nos da. 2 por 10 elevado a la menos 12 por 120 voltios. Y eso sería entonces la carga en coulombios en el capacitor 1, que está acumulado ahí, ¿no? Entonces 10 a la menos 10 lo vamos a llevar a un prefijo, ya sea a 10 a la menos 9 nano o 10 a la menos 12 que es pico. A ver, vamos a ver la respuesta en qué está. Está en nano, ¿no? Estaba en pico, aquí está en nano. Ahora hacemos este botón, Shift en nano sería 0.24. Como está acá en las respuestas, ¿no? 0.24 nanocoulombios, ¿no? Entonces esto es igual, como nos he salido, 2.4 por 10 elevado a la menos 10, eso es igual a 0.24 nanocoulombios. Pues lo mismo hacemos para los otros casos, ¿no? La fórmula es similar para el otro capacitor. Entonces, si queremos encontrar la carga almacenada en el capacitor 2, entonces va a ser la capacitancia 2 por la diferencia de potencial en 2. Entonces, sub 2 y sub 2. Evaluando entonces la capacitancia 2, de acuerdo a la figura acá, es 6, ¿no? 6 picofaradios, ¿no? En faradios, 6 por 10 elevado a la menos 12, por la diferencia de potencial, que es la misma en todos, es la misma que de la fuente, ¿no? Que es 120. Y esa sería entonces la carga almacenada, llevándolo a nano, 10 a la menos 9 sería 0,72 nanocoulombios, ¿no? Acá vamos a poner directo. Entonces 0,72 nano 10 a la menos 9 coulombios. Listo. Esa sería la respuesta para pregunta 2. Y hay finalmente una última pregunta que nos dice la carga en la combinación. Vamos a responder. Entonces, como ya habíamos adelantado un poco, acá está la relación que tenemos que utilizar, ¿no? La carga en la combinación es la suma de las cargas, ¿no? Así que la carga en la combinación va a ser igual. Carga 1, 0.24 nanocoulombs más 0.72 nanocoulomb. 0.24 más 0.72
Y esto es en nano, ¿no? 0,96. 0,96 nano coulomb. También llamada la carga del capacitor equivalente, ¿no? Es lo mismo. Equivalente EQ, ¿no? 0,96, ¿no? Ese sería el resultado. Entonces, de este ejercicio, ¿alguna pregunta sobre capacitores en paralelo? No, Inge. Un like a ver los que están presentes, los que están ahí durmiendo. Ok, gracias. Inge, una preguntita. ¿Cuál es la diferencia entre paralelo y serie? Paralelo es cuando los capacitores están uno al lado del otro, ¿no? Uno a continuación del otro. Eso es en serie, ¿no? Como ven acá, capacitor 1 está al lado del capacitor 2, ¿no? Uno a continuación del otro. Mientras en paralelo, como ven aquí en la figura, C1 está al frente del otro. ¿Sí? No está al lado, ¿no? Está en paralelo, ¿no? Sí. Por lo tanto, la diferencia de potencial es la misma para el capacitor 2 como para el capacitor 1, ¿no? Es la diferencia de potencial de la fuente. Entonces, este es en paralelo, entonces ya no están uno al lado del otro, sino uno al frente del otro, ¿no? Eso es paralelo y este es serie, ¿no? Puede haber más, ¿no? Si son 3, entonces aquí va a cambiar, ¿no? Por C3 más C3 tendrían que sumar, ¿no? Y acá si tuvieran 3 capacitores también tendrían que sumar C1 más C2 más C3, ¿no? Entonces, eso sería. Entonces, Inge, ¿van a haber problemas en los que se combinen paralelos con serie? mm, según el temario, creo que sí, podría haber, ¿no? Yo no sé mucho porque acá está, ¿no? Ya les he dicho que vean el temario. Temario. Consideran también lo que son circuitos en serie paralelo, ¿no? Porque para el parcial número 2, acá nos dice circuitos con capacitores en serie y paralelo, ¿no? Entonces, va a haber esto, ¿no? Sí, tendría que haber, ¿no? Puede ser que no haya, puede ser que, digamos, en el sorteo entre, digamos, solamente el campo eléctrico, puede ser de la ley de Coulomb, ¿no? O de las cargas eléctricas, ¿no? Cualquiera puede ser, pero está incluido también lo que son los circuitos con capacitores en serie y paralelo, por lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? Entonces podría entrar, ¿no? Ahora, no sé si quieren pasar una clase extra más el día de mañana a las 11:30, un poco para repasar esto. Está Voy bien, a... Inge. ¿Sí Sí, están de podría acuerdo? ser para revisar los circuitos también. Sí, Inge. Ya, entonces no que creo que el día domingo no han asistido, entonces oye, mañana podemos reponer lo que nos faltaba reponer, ¿no? Ok, entonces mañana a las 11:30 nos estaríamos viendo otra vez para reprogramar esa clase que nos faltaba, ¿no? Entonces mañana nos vemos, si no hay más preguntas. Hasta luego, Inge. Está bien, Hasta gracias, luego. Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego.